Saludos con todos y todas. Hoy vamos a comenzar con una nueva unidad de lógica matemática. Para ello, vamos a ver primero cada una de las objetivos de la unidad. Tenemos el objetivo de producir, comunicar, generalizar información de manera escrita, verbal, simbólica, gráfica y tecnológica. En este conocimiento de matemática vamos a tratar de desarrollar estas competencias. De igual manera, para lograr esto, vamos a tener en cuenta estrategias individuales y grupales en el proceso de cálculos mentales, escritos, exactos. Toda esta información es importante porque se va a valorar el pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico. Esto como resumen de los tres objetivos de la unidad de lógica matemática. Pero entremos al tema. Los temas que vamos a trabajar. Primero, proposiciones. Segundo, operadores lógicos. Tres, formas proposicionales. Y cuarto, teoría de conjuntos. Esto como introducción, preámbulo a nuestro tema principal. ¿Cuál es nuestro tema principal? Proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición no es nada más que la unidad semántica que o solo es verdadera o solo es falsa. Es decir, tenemos una información que debe cumplir esta condición, o es verdadera o es falsa. Pero la pregunta que nos haremos es, ¿qué es una unidad semántica? La unidad semántica es el conjunto de números, letras, palabras y o cada una de ellas que debe tener un significado. Cuando cumplimos esta condición, el conjunto de números, letras y palabras que tiene un significado y además o es verdadera o es falsa, es una proposición. Por ejemplo, tenemos una proposición verdadera. El año tiene 12 meses. Cumple la condición porque estamos juntando letras, números, palabras y tiene un significado. Y esto puede ser verdadero. Algo falso. 2 más 2 es igual a 5. Estamos uniendo números, símbolos numéricos y esto puede ser algo falso. Podemos valorarlo. O es verdadero o es falso. Ahora, si nos damos cuenta, cada una de las características de las proposiciones tiene verdadero y falso. La pregunta sería, ¿cuándo no es una proposición? Y veamos, ¿cuándo no es una proposición? Tenemos tres criterios. El primer criterio, cuando la oración, la unidad semántica, no es ni falsa ni verdadera a la vez. Por ejemplo, las oraciones imperativas, que dan órdenes, rogar, pedir, prohibir, mandar, todas estas oraciones, todas estas expresiones, todas estas unidades semánticas no son ni falsas ni verdaderas. Por ejemplo, mandar una orden, lava los platos, no es ni verdadero ni falso. Rogar, por favor, pedir, trae tal cosa, prohibir, no puede salir, mandar, mandar a hacer una acción, todas estas son prohibitivas, son oraciones imperativas que no son ni falsas ni verdaderas. Por ello, no son proposiciones. Ahora, un segundo criterio sería todas las oraciones que son falsas y verdaderas a la vez. Por ejemplo, las oraciones exclamativas. Te odio. Es una oración, una expresión exclamativa. Está expresando, transmitiendo sentimiento. Esto no es una proposición porque no es algo ni verdadero ni falso. Cumplen las dos condiciones. Además, cuando escribimos una expresión exclamativa, tenemos el símbolo de exclamación, ¿sí? El símbolo de exclamación. Si vemos una exclamación, no es una proposición. Y tercero, cuando tenemos oraciones que son imprecisas, inexactas o son oraciones interrogativas. Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta o hacemos una interrogación, ¿dónde estás? ¿Con quién fuiste? ¿Dónde viniste? ¿Qué hiciste? Todas estas son no proposiciones. Entonces, ¿cuándo son proposiciones? Cuando son una unidad semántica que son verdaderas o falsas. Y no son proposiciones cuando son ni verdaderas ni falsas o verdaderas y falsas a la vez o son imprecisas. Por ejemplo, las oraciones imperativas, las oraciones exclamativas y las oraciones imprecisas. Esas no son proposiciones. Pero para reforzar esta información vamos a hacer unos ejemplos. Primer ejemplo, vamos a identificar qué tipo de unidad semántica es. Primera, 5 es un número primo. Eso es una proposición. ¿Por qué? Porque puede ser verdadera o falsa.
La segunda, lava el carro, por favor. Al dar una indicación, una acción donde está pidiendo un favor, es una no proposición. Eso no es ni verdadero ni falso. Tercero, hola, ¿cómo estás? Tengo un saludo y además tengo una pregunta. ¿Cómo estás? Está entre signos de pregunta. Eso no es una proposición. Cuarto, todos los números enteros son positivos. Eso puede ser verdadero o eso puede ser falso. Por ello, sí es una proposición. Quinto, mañana se acabará el mundo. Aparte que es una exclamación, es un deseo o es una suposición, la oración tiene signos de interrogación. Perdón, tiene signos de admiración. Entonces, mañana se acabará el mundo no es una proposición. Si diría mañana se acaba el mundo, es una afirmación. Cuando es una afirmación puede ser verdadera o falsa, pero esta aquí es una suposición. Tenemos menos 17 más 38 es igual a 21. Eso sí es una proposición porque puede ser verdadera o falsa. ¿Qué más tenemos? X más 5 es igual a 9. En este caso, no es una proposición. ¿Por qué? Porque la X yo le puedo poner el 4 y me da 9. Pero si le pongo otro número, no me va a dar 9. Entonces puede ser verdadera y falsa a la vez. Y eso es algo impreciso. Por eso no es una proposición. Y por último, María es la madre de Jesús. ¿Qué va a pasar aquí? Es una proposición porque puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces ya tenemos algunos ejemplos para identificar el tipo de unidad semántica. Ahora, partiendo de ese concepto, nos vamos a centrar solo en las proposiciones. Ya tenemos claro qué es una proposición, ¿verdad? Ahora nos vamos a centrar en el valor de verdad. ¿Qué es el valor de verdad? El valor de verdad no es nada más que la cualidad de vericidad que describe adecuadamente la proposición. Es decir, queremos ver cuál es el valor de verdad de una proposición. Y esta tiene dos opciones, verdadera o falsa, como la moneda. Si yo lanzo la moneda, tengo dos opciones, o es cara o es sello. En este caso, estas dos opciones las vamos a representar de la siguiente manera. Para las verdaderas, vamos a tener 1, la V en mayúscula, la T en mayúscula o la palabra true en inglés. La T, ¿por qué? Porque es true, la palabra en inglés verdadero. Cuando es falso, tenemos las siguientes opciones. El 0, la letra F o la palabra en inglés falso que es false. Entonces, nosotros en clase vamos a utilizar para verdaderos el 1 y para falso el 0, pero pueden encontrar alguna nomenclatura en algún texto, en un libro o en una web con cualquiera de estas simbologías. Verdadero 1, V, T o true y falso 0, F o false. Ahora, ya teniendo claro cuál es el valor de verdad, verdadero 1 y falso 0, vamos a la tabla de verdad. Toda esta información la vamos a centrar en una tabla de verdad. ¿Pero qué es una tabla de verdad? La tabla de verdad no es nada más que la representación de los posibles valores de verdad que podría tomar una proposición o varias proposiciones. Cuando digo posibles valores, no confundamos con probabilidad que posibilidad. La probabilidad es algo porcentual. La posibilidad son el número de eventos posibles. Habíamos dicho que una proposición puede ser verdadera o falsa. Es decir, solo tiene dos posibilidades, que sea una verdadera y una falsa. Ahora, para esto vamos a utilizar una fórmula donde n va a representar el número de proposiciones. Cada vez que veamos n es el número de proposiciones que tiene la oración y cada proposición la vamos a representar con una letra minúscula. ¿Sí? La primera proposición va a ser P, la segunda proposición va a ser Q, la tercera proposición va a ser R y así sucesivamente. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? 2 a la n. Vamos a poner 2 como base y como exponente el número de proposiciones. ¿Para qué va a ser esto? Para sacar la cantidad de valores posibles que va a tener esa oración. Por ejemplo,
Tengo una oración donde hay una sola proposición, entonces yo reemplazo 2 a la 1 igual a 2. Esa es la cantidad de posibilidades. ¿Y cómo la graficamos? Hacemos una columna, ponemos, en vez de escribir la proposición, escribimos la letra que lo representa, P, y ponemos de esas dos posibilidades la mitad en falsas y la mitad en verdaderas. Siempre va a ser la cantidad total, la mitad en falsas y la mitad en verdaderas. Veamos otro ejemplo. 2 proposiciones. Si yo tengo 2 proposiciones, yo sé que es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4. Tengo 4 posibilidades. La mitad van a ser falsas. O sea, hago primera columna de la primera proposición. La mitad falsas y la mitad verdadera. La segunda proposición, vamos a tapar y decir, para las falsas, la mitad falsa, la mitad verdadera, y para las verdaderas, la mitad falsa y la mitad verdadera. Esto para ver la estructura, y ya vamos a hacer ejemplos más clarificadores. Si yo tengo 3 proposiciones, pongo 2 al cubo, ¿y qué vamos a tener? 8 posibilidades. 2 al cubo es igual a 8. Estas 8 posibilidades se van a dividir la mitad en falsas y la mitad en verdaderas. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 3. ¿Cuántas columnas entonces vamos a tener? 3. Primera columna P, segunda columna Q, tercera columna R. La primera proposición de las 8 posibilidades, la mitad, 4 en falsas y la mitad otras 4 verdaderas. Para la segunda, de estas 4 falsas, la mitad son falsas y la mitad verdadera. Para las 4 verdaderas, la mitad falsas y la mitad verdadera. Y se repite en la siguiente columna. Como ya tengo estas dos, para estas dos falsas, para la tercera columna, la mitad falsa y la mitad verdadera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 4 proposiciones, 2 a la cuarta, igual a 16, 16, la mitad, 8 valores falsos y 8 valores verdaderos. Esto para ir entendiendo de dónde van a sacar la cantidad de proposiciones para poner en nuestra tabla de verdad. Los valores de verdad siempre van a ser la mitad falsos y la mitad verdaderos. ¿Cuánto van a ser? Dependiendo de la fórmula. ¿Sí? Ahora, ya teniendo la tabla de verdad, vamos a hacer la representación simbólica. Ahora sí lo vamos a plantear. ¿Cómo lo vamos a escribir en el cuaderno? Por ejemplo, tenemos una oración. Las personas de carácter saben callar. Una frase de Domingo Sabio. Entonces, lo primero que hacemos, identificamos cuántas proposiciones tenemos. Vemos en nuestra proposición que tenemos una. Le ponemos el símbolo que lo representa. En este caso es P. Dijimos que comenzamos con la letra P. P, Q, R, S. Entonces, una proposición, P. Ya que tengo eso, saco mi fórmula. 2 a la N y reemplazo. N es el número de proposiciones. 2 a la 1 es igual a 2. Ya tengo claro que son 2 valores de verdad. Ahora, vamos a escribir la proposición. P, ¿qué significaría? Las personas de carácter saben callar. Ya escrita nuestro dato, hacemos nuestra columna. Una columna porque es una proposición. ¿Cuántos espacios va a tener esa columna? 2 valores porque es el valor que me salió en la fórmula. De esas 2, la mitad van a ser verdaderos y la mitad falsa. Es decir, los falsos en 0 y los verdaderos en 1. Y listo. Así vamos a hacer nuestra representación simbólica. Vamos a un segundo ejemplo. La cancha es grande y bonita. Veamos, ¿cuántas proposiciones tenemos? Una proposición, la cancha es grande. Segunda proposición, primera proposición con P. Segunda proposición, bonita. La ponemos con Q. Entonces ya sabemos que tenemos 2 proposiciones. Sacamos esta fórmula, 2 a la N, que es igual a 2 al cuadrado, porque son 2 proposiciones, y esto es igual a 4. Sabiendo que hay 4 valores de verdad, ponemos nuestros datos. P, ¿qué representaba? La cancha es grande. Q, ¿qué representaba? Bonita. Entonces ya tenemos clasificado cuáles son nuestras proposiciones y la cantidad. ¿Cuántas columnas vamos a hacer? Si tengo 2 proposiciones, serían 2 columnas. Primera columna, ¿cuántos valores? 4. De esos 4, la mitad van a ser falsos, ¿verdad? Y la mitad van a ser verdaderos. Segunda columna, Q, que representa bonita.
4 valores. Solo para los falsos, la mitad de falsos, que son 2, va a ser uno falso y uno verdadero. Y para los otros 2 valores verdaderos, la mitad, uno falso y otro verdadero. Así vamos a ir estructurando nuestra tabla de verdad, paso a paso. Además, tenemos un elemento importante que es la negación. Por ejemplo, ¿qué es una negación? No es nada más que cambiar el valor de verdad de la proposición cuando tenemos la palabra no. ¿Sí? Si en una oración tenemos la palabra no, eso representa negación. Es decir, cambiamos el valor de verdad de falso a verdadero y de verdadero a falso. Ya lo vamos a hacer en la práctica. Además, lo vamos a representar con este símbolo, que es una línea horizontal y una línea vertical. Ese es el símbolo. Veamos, tenemos una oración. Las obras no son de caridad cuando se hacen por interés. Una frase de Don Bosco. Entonces, veamos cuántas proposiciones tenemos. La primera proposición, las obras no son de caridad. Eso representa P. Y la segunda, no hacen, se hacen por interés. Eso representa Q. Entonces, tenemos un elemento importante que es el no. Cuando tenemos un no, yo debo identificar ese símbolo que es no con el símbolo horizontal y vertical, que es un medio cuadrito, para saber que eso tenemos que hacer una nueva columna cambiando el valor de verdad de esa proposición. Entonces escribimos la fórmula, 2 al cuadrado, 2. Mire que solo tenemos 2 proposiciones, no son 3, 2. Es igual a 4. Ponemos nuestros datos. P, que representa, las obras son de caridad. Q, que representa, se hacen por interés. Y ahora ponemos una nueva columna que es no P, que representa, las obras no son de caridad. ¿Sí? Es decir, la negación de P. Columna de P, 4 valores, 2 falsas y 2 verdaderas, igual que la anterior. Q, la segunda, para las falsas, una falsa verdadera, y para las verdaderas, una falsa y una verdadera. Y ahí viene nuestra tercera columna, que es negación de P. ¿Qué va a hacer aquí? Si yo tengo las primeras falsas, acá van a ser las primeras verdaderas, lo contrario. Recuerden, es cambiar el valor de esa proposición. Y si P, las 2 últimas son verdaderas, acá van a ser 2 falsas. ¿Estamos? Entonces, este es el concepto de proposiciones, valor de verdad, tabla de verdad y negación. Muchas gracias.